¿Estás preparado para hablar de una película que explotará en nuestras caras todos los fundamentos éticos y morales de la sociedad, abordando temas complejos de formas oscuras y difíciles de procesar, pero de una manera casi poética y cruda a la vez? Watchmen, Los Vigilantes, es una película compleja y bien construida que sigue la historia de un grupo de vigilantes enmascarados que operan en una realidad alternativa en la que los superhéroes son comunes y están integrados en la sociedad. Bienvenidos literarios a este su canal. Aunque normalmente solemos analizar a un personaje en específico, esta película nos obligó a abordarla de manera general y nos centraremos en los personajes mejor construidos y con motivaciones puntuales para el desarrollo de la trama. Watchmen, Los Vigilantes, se centran en un grupo de héroes retirados que son llamados de nuevo a la acción cuando uno de sus antiguos compañeros es asesinado. La muerte de D-Black, también conocido como el Comedian, es el evento que inicia la trama de la película y lleva al descubrimiento de una conspiración más grande y más peligrosa que amenaza la paz mundial. Mientras que el grupo de vigilantes, que incluye a personajes como Rorschach, Silk Spectre, Night Owl y el Dr. Manhattan, investiga la muerte del Comedian, descubren una conspiración que implica al gobierno de Estados Unidos y a uno de sus propios miembros, Adrian Bate, también conocido como Ozymandias. El clímax de la película ocurre cuando Ozymandias revela su plan para crear una amenaza falsa y unir a todas las naciones del mundo contra un enemigo común, lo que evita la guerra nuclear. Aunque su justificación para llevar a cabo su plan es moralmente cuestionable, él cree que su plan es la única manera de salvar a la humanidad de la destrucción total. El grupo de vigilantes está dividido en cuanto a la respuesta a la revelación de Ozymandias. Algunos, como Silk Spectre y Night Owl, están horrorizados por lo que han descubierto, mientras que otros, como el Dr. Manhattan, ven el plan de Ozymandias como una solución necesaria para salvar al mundo. El final de la película es ambiguo, dejando al espectador a considerar las ramificaciones de las acciones de Ozymandias y la pregunta de si el fin justifica los medios. En general, Watchmen, Los Vigilantes, es una película compleja e interesante que explora temas de moralidad, justicia y la complejidad de la condición humana. Además de los temas de moralidad y justicia, también se centra en cuestiones de identidad y autenticidad. Los personajes están luchando con quiénes son realmente y qué significa ser un héroe en un mundo en el que la línea entre el bien y el mal es a menudo difusa y borrosa. La película también destaca la importancia de la historia y de cómo puede ser manipulada para servir a intereses particulares. La dirección de la película de Zack Snyder es visualmente impresionante, con una atención meticulosa al detalle en la recreación de la atmósfera oscura y sombría de la novela gráfica en la que se basa. Snyder también utiliza la música de la época, como The Times They Are A-Changin', de Bob Dylan, para ayudar a establecer el contexto histórico de la película. Otro aspecto interesante de la película es la forma en que utiliza la historia alternativa para explorar cuestiones políticas y culturales. En la realidad alternativa de la película, los Estados Unidos ganaron la guerra de Vietnam y Richard Nixon sirvió como presidente durante más de 20 años. La política de la Guerra Fría también es un tema importante en la trama de la película, y la amenaza nuclear es una constante presencia en el fondo. Análisis de los personajes. Rorschach es un personaje complejo que presenta una personalidad dividida y un trastorno de personalidad múltiple. Su nombre proviene de una prueba de psicología que consiste en mostrar a los pacientes una serie de manchas de tinta y pedirles que describan lo que ven, y él mismo utiliza una máscara con un patrón que cambia constantemente, simbolizando su propia inestabilidad mental. Rorschach es motivado por una fuerte sensación de justicia y venganza, que lo lleva a cometer actos violentos en nombre de la ley. Tiene una moralidad muy rígida y no duda en castigar a aquellos que considera que han violado sus principios éticos, incluso si esto significa cometer asesinatos brutales. También tiene una visión muy pesimista del mundo, y considera que la humanidad está corrompida y condenada. Las motivaciones de este personaje se basan en su propia infancia traumática y en la experiencia de haber sido testigo de la brutalidad y la crueldad humana. Su máscara y su identidad secreta le permiten distanciarse emocionalmente de su propio pasado y de la sociedad que lo rodea, lo que le permite justificar su propia violencia y agresividad.
La representación psicológica de Rorschach es la de un hombre profundamente herido y traumado que utiliza la violencia como una forma de lidiar con su propia impotencia y dolor emocional. Su trastorno de personalidad múltiple sugiere que ha experimentado una disociación de su propia identidad, posiblemente como resultado de su propia experiencia traumática. Su intransigencia moral y su visión oscura del mundo son indicativos de una profunda desesperanza y una falta de fe en la capacidad de la humanidad para mejorar. Dr. Manhattan es un ser humano que ha adquirido habilidades sobrenaturales después de un accidente en un experimento científico, lo que lo convierte en un ser omnipotente capaz de manipular el tiempo, el espacio y la materia. La complejidad de Dr. Manhattan se debe a su capacidad para percibir el mundo de manera diferente a los humanos. Su mente se ha expandido tanto que puede ver el tiempo de manera simultánea, lo que significa que no hay pasado, presente o futuro para él. Además, su conexión con la materia le permite manipular la realidad a su voluntad, lo que lo convierte en un ser más allá de las limitaciones humanas. La percepción que Dr. Manhattan tiene del mundo es una de frialdad y distancia, ya que su capacidad para ver todas las posibilidades lo hace ver todo desde una perspectiva más amplia. A menudo se siente desconectado de los humanos debido a su poder y su capacidad para ver el mundo de manera tan diferente. También es complejo debido a la forma en que su poder lo ha aislado del mundo. A menudo se muestra distante e indiferente ante el sufrimiento humano, lo que lo hace parecer frío y sin emociones. Sin embargo, en el transcurso de la película, se revela que aún tiene algunas conexiones emocionales con el mundo, lo que sugiere que su aparente indiferencia es más una fachada que una realidad. La representación de Dr. Manhattan como un ser sobrenatural también le da a su personaje una dimensión filosófica y existencial. Él se enfrenta a la pregunta de qué significa ser humano, y si sus habilidades sobrenaturales lo han elevado por encima de la humanidad o lo han alejado de ella. Además, su percepción del tiempo lo lleva a cuestionar la importancia de las acciones humanas y si el destino está predeterminado o si hay libre albedrío. Su capacidad para percibir el mundo de manera diferente a los humanos lo hace un personaje único, poderoso y visto casi como un dios omnisciente, omnipotente y omnipresente que está aislado y desconectado. Su representación como un ser sobrenatural lo convierte en un personaje existencial y filosófico, y su percepción del tiempo y la realidad lo lleva a cuestionar el significado de la humanidad y el libre albedrío. Aunque a menudo parece distante e indiferente, se revela que aún tiene conexiones emocionales con el mundo, lo que lo hace más complejo y multidimensional. En general, Dr. Manhattan es un personaje clave para el desarrollo de la película y su complejidad lo convierte. El personaje de Comedian es uno de los más oscuros y complejos. Aunque a menudo es retratado como un personaje violento y sin moral, su percepción del mundo revela una comprensión más profunda de la naturaleza humana. Comedian es un personaje que ha visto lo peor de la humanidad a través de sus experiencias como soldado y como vigilante enmascarado. Su visión del mundo es sombría y desesperanzadora, y cree que la violencia y la corrupción son una parte inevitable de la condición humana. Él es un realista cínico, que no tiene ilusiones sobre la naturaleza humana y cree que la violencia es una herramienta necesaria para mantener el orden. Sin embargo, a pesar de su actitud despiadada, Comedian también muestra momentos de vulnerabilidad y humanidad. Su relación con Sally Jupiter, la primera Silk Spectre, revela que tiene un lado suave y emocional, lo que sugiere que su actitud dura puede ser una máscara para protegerse de un mundo que lo ha lastimado. En general, la percepción del mundo de Comedian es oscura y pesimista, pero también está motivado por una comprensión profunda de la naturaleza humana. Aunque es un personaje violento y sin moral, su humanidad y vulnerabilidad lo hacen más complejo y multidimensional. Adrian Bate, también conocido como Ozymandias, por muchos personaje más fascinante y mejor construido de todos, ya que logró ver más allá de cualquier fundamento moral y ético una necesidad y hallar la solución a la problemática sin importar que eso lo antagonizara ante los ojos de la humanidad. Decidió tomar ese papel por un bien mayor. Su justificación para llevar a cabo sus acciones se basa en jugar un rol que beneficiaría a la humanidad en general y no a unos pocos. La visión de Ozymandias de un bien mayor se basa en la creencia de que la humanidad está en peligro inminente y que se necesita una solución radical para salvarla. Él cree que la única manera de prevenir la guerra nuclear y salvar a la humanidad es crear una amenaza falsa que una a todas las naciones del mundo contra un enemigo común.
Con este fin, él crea un plan elaborado para hacer parecer que un ser sobrenatural ha atacado varias ciudades importantes en todo el mundo, lo que une a las naciones del mundo contra este enemigo común y evita la guerra nuclear. Aunque la justificación de Ozymandias para llevar a cabo su plan es moralmente cuestionable, su visión de un bien mayor es una de proteger a la humanidad de una amenaza inminente. Él cree que la creación de esta amenaza falsa es la única manera de evitar la guerra nuclear y salvar a la humanidad de la destrucción total. En términos de su justificación personal, Ozymandias cree que su papel como vigilante lo ha preparado para hacer lo que sea necesario para salvar al mundo. Él cree que su habilidad para planificar y llevar a cabo operaciones complejas y su conocimiento de la naturaleza humana lo hacen el único capaz de llevar a cabo un plan tan complejo y peligroso. En general, Ozymandias es un personaje interesante y complejo. Aunque su justificación para llevar a cabo sus acciones es moralmente cuestionable, su visión de un bien mayor y su creencia de que su papel como vigilante lo ha preparado para llevar a cabo este plan lo hacen un personaje multidimensional. En última instancia, Watchmen, Los Vigilantes, nos enseña que el mundo no es blanco y negro, sino que está lleno de matices y complejidades. Los personajes de la película nos muestran que ser un héroe o un villano no es una cuestión de absolutos, sino de elecciones y circunstancias. La película nos hace reflexionar sobre nuestras propias decisiones y sobre cómo nuestras acciones pueden tener consecuencias imprevisibles. La trama es compleja y requiere de atención y reflexión para ser comprendida completamente. Pero es precisamente esa complejidad lo que la hace una película fascinante y provocadora. Al final, la película nos invita a cuestionar nuestras propias ideas y valores, y a buscar la verdad en un mundo en el que la verdad puede ser difícil de discernir. En resumen, Watchmen, Los Vigilantes, es una película bien construida que no solo ofrece una trama interesante, sino que también destaca temas importantes como la moralidad, la justicia, la identidad, la autenticidad, la manipulación de la historia y la política. La dirección visualmente impresionante de Zack Snyder y la banda sonora bien seleccionada, ayudan a establecer el tono sombrío y pesimista de la película, mientras que la realidad alternativa proporciona un contexto interesante para explorar los temas y problemas de la película. Gracias por vernos. No olvides dejar en los comentarios tu opinión sobre esta película. Recuerda que, somos literarios porque somos un libro por leer. Adiós.